Despierta. Un camino hacia tu verdadero yo. Una realización de Buen Vivir CR. ¿Qué le dejó a usted la pandemia? Experiencias, bueno, algunos dicen, a mí me dejó un dolor en las piernas, me dejó problemas en la garganta, nos dejó muchas cosas, pero nos dejó cosas negativas, nos dejó cosas positivas. De eso vamos a hablar hoy. Gaby, estamos en una época de salir de una pandemia que muchos tal vez no entendieron qué es la pandemia. Fue una enfermedad, fue una etapa en la humanidad, porque abarcó todo el planeta y a cada una de las personas de una u otra manera la cambió. ¿Qué fue esta pandemia? ¿Qué nos dejó esta pandemia en lo negativo y en lo positivo, Gaby? Bueno, Jorge, si lo vemos desde un punto de vista holístico, que es lo que nos compete ahora, porque parte de todo este cambio nuevo es lo que venimos hablando, ¿verdad? En programas anteriores. También después de pandemia es un despertar, ¿verdad, Jorge? Es un despertar porque la pandemia nos trajo un estilo de vida completamente nuevo y adaptarse a ese estilo de vida también implica un despertar. O sea, yo tengo que desadaptarme de mi trabajo físico, donde yo tenía que tomar 3 autobuses para llegar a mi trabajo, a donde me levanto, tomo la computadora y ya estoy trabajando en 5 minutos. Añeja, con el pelo desarreglado, sin maquillar, sin ponerme ropa interior. Descalzo. Estoy cómoda en la casa, ¿verdad? Porque Sí, qué sí, rico, qué rico. ¿Quién me va a sacar ahora de este estado? ¿Verdad? Entonces, si vemos a la pandemia como un despertar, no está tan mal, George. O sea, ¿qué es la enseñanza que nos dejó esta pandemia? Que nuestro bienestar y nuestra salud no dependen de un sistema de salud, no dependen de un hospital, no dependen de los médicos, depende de mí misma. Incluso mi autosanación depende de mí misma. Entonces, al entrar nosotros en esta nueva dimensión que nos permite comprender, Jorge, que nosotros tenemos todas estas capacidades de autosanación adentro de nosotros, dígame si no es un despertar hermoso. Que a mí me digan, Jorge, que yo me puedo sanar solo con mis pensamientos, que yo me puedo sanar solo porque me levanto tarde y le permito a mi cuerpo sus horas de restablecimiento, sus horas de sanación durmiendo, porque mientras dormimos, nuestro cuerpo está creando hormonas que no crea durante el día y está despertando áreas de mi cuerpo, de mi sistema, que yo no tenía desarrolladas antes. Entonces, toda pandemia deja un cambio físico, psicológico, mental y espiritual, o lo que llamamos metafísico, que es más allá de lo físico, ¿verdad? Entonces, todo este proceso, si lo vemos como ahora lo hablábamos, de ahí, Cristo fue una pandemia, fue un antes y un después. Entonces, ¿qué nos dejó Cristo después? Cambió nuestro pensamiento, nos hizo comprender el amor, nos hizo comprender la fraternidad, nos hizo comprender muchos estados de nuestra conciencia que nosotros no veíamos antes. Entonces, esta es la oportunidad que esta pandemia nos está dejando. ¿Cómo la vivo yo? ¿Cómo desarrollo yo mis dones? Porque descubrí que era emprendedora, descubrí que sabía coser, descubrí que sabía cocinar. ¿Cuántos dones no se despertaron dentro de nosotros, George? Entonces, las personas que lamentablemente fallecieron también fueron una enseñanza para nosotros, un espejo de que nosotros debíamos preocuparnos por nosotros mismos y no hacer depender nuestra salud y nuestro bienestar de sistemas o incluso de la sociedad, ¿verdad? De los gobiernos, George. Podemos decir que la pandemia, aunque muchos tal vez no estén de acuerdo, porque aquí no se trata de que estén de acuerdo con nosotros, ni nada de eso, o que sí o no, muchos encontraron más aspectos positivos en la pandemia que los negativos. Y eso que habla Gaby, de que nacieron emprendedores,
gente que no sabía que tenía un don, lo descubrió en ese momento. Usted, Gaby, que es artista, muchas personas en la pandemia se dedicaron a pintar o a escribir y descubrieron todo eso. Entonces la pandemia también, una cosa muy importante, es que en cierto aspecto de la sociedad la hizo un poco más colaboradora unos con otros. Nos ayudó en eso también. Claro, ahora lo conversábamos aquí nosotros con el cafecito, ¿verdad, George? Que si lo vemos como repetí ahora, que Cristo, digamos, la metafísica ve este síntoma, ¿verdad? Que fue universal. Cristo no hablamos metafísicamente, no hablamos de una persona, sino de un estado de conciencia. Entonces, ¿cuál fue este estado de conciencia en el que Cristo, como una circunstancia universal, le permitió despertar al mundo nuestro, por ejemplo, si lo vemos físicamente, nuestro órgano del corazón? Él nos estaba diciendo, no se trata solo del hígado suyo, que vive en las emociones, ¿verdad? Se trata de caminar sobre las aguas que representan las emociones y llevarnos a un plano más elevado, ¿verdad? De funcionalidad como humanidad, que nos llevó a usar el corazón a un estado de amor puro y de fraternidad, como acabas de decirlo vos. Pero ¿qué nos está llevando esta pandemia, este COVID? Que si le cambiamos el nombre de COVID, le ponemos... Caracol, caracol. la enfermedad del caracol. Entonces, ¿qué nos está llevando el caracol? A caminar más lento, a volver a ponernos, George, en el presente, sí, porque desatendimos nuestro cuerpo físico por atender el futuro. Siempre estábamos pensando en el 15, en el 30, en lo que tenía que pagar el 30 y apenas era 2 de cada mes, George. Entonces, la gente ya vivía enferma desde el 2 por algo que iba a pasar o no había pasado el 30. Entonces siempre estábamos en el futuro y desatendimos nuestro cuerpo físico y eso desplomó nuestro sistema inmune. Por eso estábamos tan enfermos. ¿Qué nos dijo COVID? Póngase otra vez aquí, papito. Póngase en el presente, deje de vivir en el futuro y también dejemos de vivir en el pasado. Porque sí, maña más fea, y permítame decírselo, George, para que no le pase con sus hijos, ¿verdad? A los papás, esto es una nota de aprendizaje. Dejemos de estarle diciendo a los niños y a los adolescentes, es que en mi época, es que cuando yo tenía su edad, no, porque cuando usted tenía mi edad ya estaba casado y tenía hijos, o cuando usted tenía mi edad, no existía toda esta amplitud de dimensión que hay ahora. Entonces no podemos estar viviendo ni en el pasado ni en el futuro. ¿Qué nos está diciendo esta pandemia? Póngase en el presente, papito. Atienda su cuerpo, atienda las necesidades de su cuerpo y empiece a comprender cómo es que funciona usted. Claro, conocernos y vamos a esas charlas, van mucho en conocernos, conocerse uno mismo. Yo no puedo cambiar, yo no puedo aceptar lo que estoy viviendo si no me conozco. Y eso es lo que tratamos, de que cada uno de nosotros nos conozca. Yo no soy igual a Gaby, ni soy igual a otra persona, ni nadie es igual a mí. Cada persona es única. Entonces, a veces eso que dice Gaby, no le podemos decir a los hijos, mire, es que usted no es como era yo cuando estaba joven, cuando yo tenía su edad. No, es circunstancias completamente diferentes. Exactamente, George. Y el error más grande que cayó la generación anterior, la de nuestros padres, hablando de mi experiencia, ¿verdad? Que estoy en mis 39 años casi, es entender que, bueno, que nuestros papás en la generación anterior, cada generación tiene su enfermedad, George, su padecimiento, pongámoslo así entre comillas, su padecimiento. Entonces, mis papás genéticamente me pasaron a mí sus padecimientos. Entonces, al decirme, es que cuando yo tenía su edad, me está llevando a mí a padecer, a mí no, en realidad, a mi sistema subconsciente, que es nervioso,
a un estado del pasado donde donde mi padre o mi madre padecían una enfermedad y me transmiten este miedo a mí. Entonces el miedo se convierte en un síntoma que yo también puedo empezar a desarrollar en el presente. Esto también fue una alerta con la pandemia. Despertemos de ese pasado, despertemos de ese futuro. Soy responsable yo de mi cuerpo, soy responsable de conocerme a mí mismo, porque en programas anteriores hablábamos de formas de alimentarse. Sí, hay un estándar de alimentarse bien, pero en realidad yo he comprendido con estos años de tratar a personas, Jorge, es que yo no le puedo decir a usted, Jorge, no coma algo, porque usted tiene un sistema diferente al mío. Y si yo le quito a usted ese alimento, puede que ese alimento sea su gasolina para que cierto órgano le funcione. Y si yo le digo a usted como nutricionista, Jorge, quítese esto, le puedo hacer un daño más grande que el bien que le estoy intentando dar. Entonces, hay que ponernos también en coherencia con los tiempos actuales. No solo yo, mi cuerpo presente, sino también en el presente actual fuera de mí. ¿Cómo está funcionando todo allá afuera? Porque yo tengo que ir a un ritmo. Pero el ritmo tiene que irmelo marcando mi cuerpo y eso es lo que me permite a mí conocerme. Hágase usted la pregunta, ¿qué le dejó la pandemia? ¿Qué cambios en usted le dejó la pandemia? Bueno, una preguntita para un pequeño texto para cerrar. Es del libro de Metafísica de Connie Méndez, que es un gran libro que deberíamos como tener una Biblia en la casa porque nos habla como instrucciones del tiempo actual y de lo que viene. Y aquí dice un texto pequeñito para cerrar el programa. Dice, del amor. De ahora en adelante no podrás jamás volver a culpar a nadie de lo que te ocurra. Esa es la lección más grande de la pandemia. Tendrás que mirarte frente a frente y preguntarte, ¿cómo fue mi clima mental en esta circunstancia? ¿Fue positivo o negativo? ¿He sentido fe o amor? ¿Qué especie de decretos lancé con mis palabras? Entonces, esto es un llamado a cambiar, a hacer un antes y un después, como fue un antes y un después de Cristo, un antes y un después de la pandemia. Tengo que cambiar estos aspectos de mi vida, George, para evolucionar y llevarme a la conclusión de ese despertar. Despierta. Un camino hacia tu verdadero yo. Una realización de Buen Vivir CR.